Bendiciones, ¿cómo están? Yo soy Leo Villalobos con un capítulo más de Un Café con Leo. Es todo un privilegio poder entrar a su hogar, entrar a través de su dispositivo móvil y traer un mensaje de esperanza, un mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones para llenarnos de entusiasmo. La palabra entusiasmo significa con Dios adentro, enteos, con Dios adentro. Que esta semana que comienza sea una semana llena de la presencia de Dios y que Dios le dé éxito en cada uno de sus planes. Esta noche yo quiero hablar acerca de, o más bien comenzar a hablar acerca de las personas comunes y corrientes. ¿Qué tienen en común un ama de casa, un contador, un médico, un zapatero, un albañil, un policía? ¿Qué tienen en común todas esas personas? Pues muchas veces lo único que tienen en común es que todos probablemente amen a Dios y que todos pueden ser usados por Dios para trascender. Dios tiene un plan para toda la humanidad. Él no hace acepción de personas. Él ha escogido a todos los seres humanos para que habitemos eternamente con Él. Ese siempre fue el plan de Dios. Cuando estábamos en el huerto del Edén, Dios convivía con el ser humano. Y dice la Biblia que ahí existía el árbol de la vida y de la muerte. Y ese árbol, si los seres humanos no hubiésemos comido de ese árbol, entonces hubiéramos permanecido por siempre. Porque el plan de Dios era que nosotros permaneciéramos juntos por siempre, amándonos, Dios amándonos a nosotros y nosotros amándolo a Él. Pero Adán y Eva pecaron comiendo del árbol de la vida y de la muerte, y entonces llegó la muerte a nosotros. Es una muerte física, pero que nos permite tener una muerte espiritual si usted está alejado de Dios. Muy bien, todo esto lo explica el mensaje de Dios. El plan de Dios es que la gente pueda reconciliarse con el Señor, y para eso muchas veces el pueblo de Israel creó una serie de disciplinas, de pasos, de estructuras, de religión para acercarse a Dios. Pero resulta que Dios no es así. Dios no requiere ni de pasos, ni de estrategias, ni de estructuras. Lo único que mueve el corazón de Dios se llama el amor. Así que en esta serie de mensajes quisiera hablarle del amor de Dios y de cómo Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para transmitir ese amor a muchas personas. Dios no necesita que usted y yo estemos realmente muy capacitados. Dios solamente necesita personas que estén dispuestas y disponibles para ser usadas por Él. De tal forma que yo le voy a invitar para que usted, que es una persona común y corriente, igual que yo, común y corriente, sin ningún tipo de preparación especial, podamos avanzar en la vida ayudando a otros a acercarse a Dios, a conocer al único Dios verdadero. Quiero leer para ustedes un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 1, que explica un poco esto. Está a partir del verso 26 en adelante. Voy a leerlo para ustedes. Dice de la siguiente manera: hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Paso número 1. No tiene que ver con un tema de sabiduría humana. Sigue diciendo el verso 26. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Para avergonzar a los fuertes, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia en este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que sí son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, estoy en el verso 31, de esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Muy bien, personas comunes y corrientes
Esas son las personas que Dios quiere usar, personas comunes y corrientes. Yo quiero mencionar que existe un libro llamado así, de un señor apellido MacArthur, un teólogo bastante reconocido, que hace precisamente un estudio sobre la vida de cada uno de los diferentes discípulos. Durante estas próximas semanas vamos a estar estudiando la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Lucas y la vida de todos y cada uno de los diferentes discípulos que tuvo Jesús, para que usted y yo podamos aprender que ellos eran personas comunes y corrientes, como lo son ustedes, como lo soy yo, y que Jesús decidió escoger a estas personas para cambiar la historia de la humanidad. Y no importa si usted puede alcanzar millones o solo a uno, le cambiaste la vida a una persona. Una de las razones por las que algunos de nosotros tenemos la posibilidad de tener hijos es porque Dios ha decidido que usted y yo cambiemos la vida de nuestros hijos, cambiemos el rumbo de nuestros hijos y podamos así trascender, cambiar la historia de la humanidad uno por uno. Permítame explicarle. Jesús vino a este mundo con varios objetivos. Número uno, el objetivo número uno de Jesús fue reconciliar a la humanidad con Dios. Como le mencioné anteriormente, el pecado había puesto una barrera entre Dios y el hombre. Así las cosas, los seres humanos queríamos acercarnos a Dios, pero no podíamos. Nuestro pecado nos aleja. Esta es una realidad hasta la fecha de hoy. El pecado aleja al ser humano de Dios. Dios, aunque quisiera estar con nosotros porque nos ama, no puede estar con nosotros mientras exista un pecado que ponga una barrera. Entonces Jesús vino y en la cruz del Calvario llevó el peso de todo el pecado de toda la humanidad, de tal manera que ya ese pecado no nos separa, sino que ese pecado ya no existe, ya Dios lo borró de su mente, ya lo olvidó y ahora nos da libre acceso para ingresar a su presencia. Sabiendo esto, la segunda gran misión que tiene Jesús con nosotros, o que Jesús vino a hacer a este mundo, fue reclutar personas para contarles ese mensaje que yo acabo de mencionarles en 2 minutos. Jesús fue interesante en la estrategia que utilizó porque uno podría decir, bueno, Jesús le predicaba a multitudes venían y eran sanados. Dice la Biblia que eran multitudes las que seguían a Jesús. Pero Jesús decide no trabajar con multitudes, sino que Jesús decide trabajar con unos pocos, con un grupo cerrado. Porque Jesús no quería solamente comunicar un mensaje, quería que ese mensaje también fuera vida y que fuera tatuado en el corazón de las personas, que ese mensaje pudiera transformar. Y esa es una palabra importante, que el mensaje de Jesús transformara nuestra realidad, nuestra familia, nuestro futuro. Y bueno, eso solo se lograba a través de grupos pequeños y de tener la posibilidad de influenciar en una persona, en 2 personas, en 3 personas, en un grupo pequeño de personas. Así es como Jesús, a pesar de que trabaja con multitudes, Él nunca desea perpetuar su mensaje en masa, porque sabe que no lo va a lograr. Lo que puede lograr es perpetuar su mensaje en un corazón a la vez, en uno, en otro, en otro. De tal manera que escoge 12 discípulos. Esos 12 discípulos deciden acompañarlo a él a lo largo de su ministerio y predicando una sola verdad: el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está entre nosotros. Y bueno, ese es el mensaje de Jesús, el cual lleva a la vida de los discípulos a través de 4 diferentes etapas. En realidad son 3 etapas y una cuarta es el fruto de una de las etapas. Permítame explicarle. Todos los que nos llamamos discípulos de Jesús hemos pasado o pasaremos por 3 diferentes etapas o fases con nuestra relación con Jesús. La primera etapa que usted y yo debemos pasar se llama la etapa de la conversión. La etapa de la conversión es una etapa en la cual nos damos cuenta que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios
y que Jesús es la respuesta a todas nuestras preguntas, que Jesús es digno de que nosotros pongamos nuestra fe en Él, que Jesús es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, de tal manera que, como dice Juan 1:45, este pasaje de Juan capítulo 1 es cuando Jesús está comenzando a llamar a personas para ser discípulos de Él. Y entonces llama a un tipo llamado Felipe. Jesús le dice, ven y sígueme. Y este Felipe corre donde Natanael, que es su hermano. Y entonces le dice, Natanael, ven, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y quienes escribieron los profetas. Tal vez en medio de nuestro contexto no entendamos muy bien qué significa la ley de Moisés y qué significan los profetas, pero lo que Felipe había encontrado era aquel hombre del cual Dios había hablado y había dicho que era el Hijo de Dios. Jesús era el hombre que podía transformar tu vida, cambiarla, darle un giro totalmente contrario y cambiar todas las circunstancias de tu vida. Así que el triste ya podía estar feliz, así que el endeudado ya podía estar libre de sus deudas, así que el deprimido ya podría salir de ese conflicto, de la depresión. En Jesús es donde encontramos la respuesta a todos nuestros problemas, la solución a todas nuestras dificultades. Y no quiere decir que no vayan a haber dificultades, quiere decir que Jesús nos va a acompañar en los momentos difíciles. Y esta noche tengo que decirte, ¿has entregado tu corazón a Jesús? ¿Has pasado por la fase 1 de convertir tu corazón en el corazón que a Dios le agrada? Y no es algo que hagas tú, es algo que hace Dios en uno. Lo único que Dios tiene que hacer es tocar la puerta. Cuando uno abre la puerta y le dice, Jesús, aquí está mi corazón, tómalo, te lo entrego, Jesús lo que hace es transformarlo. Y entonces viene la salvación sobre tu vida, viene la sanidad sobre tu vida, viene el perdón de Dios sobre tu vida. Ese paso es el primer paso de la vida de un discípulo. La pregunta que tengo esta noche es, ¿has entregado tu corazón a Jesús? ¿Sabes? Es urgente que tomes una decisión para que Jesús pueda tomar tu corazón y pueda transformarlo. La Biblia dice que es necesario que esté escrito en el libro de la vida el nombre de cada uno de nosotros, porque es un libro como pasando lista. El Señor vendrá un día y llamará persona por persona y tu nombre debe estar escrito ahí. Y la única manera sobre la cual usted y yo podremos tener acceso al cielo es a través de Jesús, que Jesús es el camino para poder llegar al Padre. Todos tenemos que pasar por la fase de la conversión para ser un discípulo. Número 2, la fase del ministerio. Ya no tiene que ver tanto con ser, sino con hacer. La Biblia enseña, por ejemplo, habla de Lucas capítulo 5, dice, verso 11 dice, dejándolo todo, le siguieron. El contexto de este mensaje era un contexto donde las personas habían entregado su corazón a Jesús, pero seguían en su diario vivir. Este era un pescador que venía precisamente a tener un mal día, no había pescado nada en el transcurso de la noche, y entonces vino Jesús, se montó sobre su barca y predicó. No le quedó más a ese pobre pescador que escuchar la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús terminó el culto, la reunión, qué sé yo, la misa, lo que sea, cuando Jesús terminó la predicación, le dijo al pescador, quiero que vayas mar adentro. Y entonces el pescador dijo, yo me he esforzado, no he pescado nada, pero en tu nombre voy a echar las redes. Y ahí sucede un milagro, porque cuando de repente las redes se llenan de pescados y tienen que llamar a otras personas para atraer todos los peces. Y una vez que termina ese episodio, entonces Jesús le dice a Pedro que lo convertirá en pescador de hombres. Y ya no entonces pescador de peces o de pescados, sino de pescador de hombres.
ahí comienza una transformación en el hacer, no en el ser, sino en el hacer. Y es lo que podríamos llamar el ministerio. La palabra ministrar significa servir, de tal manera que la palabra ministerio significa servicio. Es la manera en que le servimos a Dios en primer lugar, pero que también le servimos a nuestros prójimos. Bueno, la segunda etapa de los discípulos tiene que ver con ministrar o con servir a los demás. De tal forma que es aquí donde algunos hemos decidido invertir tiempo, invertir recursos para servir a los demás. Por ejemplo, yo no trabajo tiempo completo en la obra de Dios, por decirlo de alguna manera, pero sí, durante un tiempo yo dedico mis espacios de tiempo disponible, lo dedico para servir a Dios y servir a mis amigos y a las personas que puedan verme. Eso significa que yo di un paso adicional, estoy en la fase 2 que se llama ministerio. ¿Por qué? Porque estoy ayudando, sirviendo a Dios y sirviendo a mi prójimo. No todo el mundo quiere pasar a esta segunda etapa. Muchísimos cristianos se quedan en la etapa de la conversión y no quieren pasar a la segunda etapa. Nadie los obliga, la verdad es que nadie los obliga. Yo lo único que puedo decir es que te lo estás perdiendo. Es todo un privilegio, es una delicia servir a Dios y servir al prójimo. Te lo estás perdiendo. Es impresionante las cosas que Dios puede hacer a través de personas que se quieran disponer. Lo he visto una y otra vez, cómo Dios hace milagros para poder alcanzar personas, cómo Dios hace milagros para poder sanar enfermedades a partir del amor de Dios. Los que estamos en esta segunda etapa de ministerio, lo que hacemos es llevar el amor de Dios hacia otros. Eso es todo lo que hacemos. No tenemos magia, no tenemos muchas habilidades y muchos dones, sino que los poquitos que tenemos, Dios los usa, los potencializa para que el amor de Dios alcance a muchos. La tercera etapa y final o fase final se llama apostolado. Ese es el momento en donde Jesús llama a los discípulos para que caminen con Él tiempo completo, de manera integral. Entonces es un pequeño internado donde los discípulos ahora sí caminan, desayunan, almuerzan, cenan con Jesús, están con Jesús mañana, tarde, noche, duermen con Él, viven con Él, comen con Él y piensan como Él. De tal forma que el apostolado es la etapa en la cual las personas sirven a Jesús y sirven al prójimo tiempo completo, ¿sí? Esa es la última de las etapas. Sin embargo, hay una cuarta etapa que creo que es el producto de ser apóstol, y es que muchas veces ser apóstol conlleva un tema de martirio, de persecución, de sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué decirlo, pero lo que quiero leer es que cuando en Hechos usted ve la vida de todos y cada uno de los discípulos, todos con excepción de Juan, todos fueron muertos violentamente. Pero sin excepción, todos fueron perseguidos. Todos fueron vituperados, o sea, insultados, fueron blasfemados por seguir a Jesús, por predicar la verdad. Las cosas no siempre salen de la mejor manera porque hay persecución. Así que una de las cosas que significan seguir a Dios es que también va a haber una cuota de sufrimiento. Yo sé que este mensaje no es muy popular, pero si usted quiere realmente seguir a Dios y servirle, va a haber una cuota de sufrimiento que Dios le va a agregar a su corazón. Y yo creo que esa cuota de sufrimiento es necesaria para para parecernos a Jesús. Y así lo escribió el apóstol Pedro, que somos parecidos a Jesús en el tema de que Jesús sufrió y nosotros también sufrimos. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias difíciles que vivieron cada uno de los diferentes discípulos,
Y a pesar de todos los problemas que vivieron, hoy podemos decir que ninguno de ellos murió derrotado. Todos fueron victoriosos. Y el día que nosotros seamos llevados por Jesús al reino de los cielos y que veamos ahí cara a cara al Señor, probablemente veamos cara a cara a todos y cada uno de los discípulos de Jesús. Ahí veremos a Pedro, ahí veremos a Pablo, que se sumó posteriormente, ahí veremos a Juan, a Jacobo, ahí veremos a cada uno de los discípulos y les podríamos preguntar cuáles eran sus experiencias con Jesús, porque ellos estarán ahí y eso significa que tuvieron una vida victoriosa. Pablo terminó su vida diciendo: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera de la fe. Yo quiero terminar este programa diciendo lo siguiente: estás diseñada para ser victorioso, para ganar la buena carrera de la fe. Estás diseñado para ser victorioso porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay una circunstancia que nos pueda alejar del amor de Dios. No hay absolutamente nada que nos pueda alejar del amor de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Y Dios quiere atraerte, convertir tu corazón, convertirte en discípulo y enseñarte a servir a otros, para que su gloria y su mensaje trascienda y vaya mucho más allá a todas las naciones de la tierra. Quiero orar por ti esta tarde, esta noche y bendecir toda tu semana. Y que puedas entender esta semana que todas las cosas que tú hagas son para glorificar a Dios. Cada vez que cocinas, estás glorificando a Dios. Cada vez que das un mensaje, un consejo, estás glorificando a Dios. Cualquier cosa que hagas, en tu trabajo, en tu casa, en tu oficina, donde quiera que estés, estás glorificando a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Permítame orar por usted. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Gracias por cada una de las personas que nos están viendo y escuchando. Y yo quiero que tu presencia de Dios llegues hasta el corazón de cada una de las personas. Si hay personas que no han aceptado a Jesús, no han entregado su corazón a Jesús, que a partir de este momento sientan una necesidad urgente de hacerlo, para poder transformar su realidad, para que sus sueños comiencen a cumplirse, para que tú, Dios, puedas ir transformando todo lo que genera dolor, para que genere alegría, bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor, y cubro a cada uno de mis amigos para que tengan provisión, para que tengan salud y para que puedan seguirte a ti incondicionalmente. Te amo, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar este ratito con nosotros. Los invito al próximo Café con Leo, donde veremos la vida de uno de los apóstoles o de los discípulos de Jesús. No se pierda el próximo domingo la vida de Pedro. Y con esa me despido, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana y los espero el próximo domingo en Un Café con Leo.